Ahí está. Bueno, voy a compartirles un PowerPoint muy interesante. Encontré un video que va mostrando cómo fue cambiando el mapa de Europa a lo largo del tiempo, y de paso nos sirve como un repasito rápido de algunos puntos centrales de la historia que venimos viendo hasta acá. Bueno, fíjense que acá estamos en el 400 before Christ, que significa antes de Cristo, ¿no? Año 400 antes de Cristo. A ver si alguno se acuerda qué pasaba en esa época. Estamos hablando ya de la época intertestamentaria. Vieron que hasta el último de los profetas y hasta el comienzo del Evangelio hay un periodo de 400 años aproximadamente que se llama de silencio profético, y es en la época intertestamentaria del pueblo de Israel, donde aparecen los últimos relatos que se dan, son por ejemplo la vuelta de Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Fíjense que ahí aparece el rey Artajerjes, en todo este sector amarillo que vemos acá abajo de Siria, el rey Artajerjes, que era el que estaba en ese tiempo, y viene después de Ciro, ¿no? Y del edicto de Ciro, que permitía que muchos de los que habían sido cautivos después de la caída de Judá vuelvan a la tierra, y ahí vienen los grupos que volvieron, ¿no? Entre ellos Esdras con el grupo que volvió para reconstruir el culto y tomar y enseñar al pueblo, y también el grupo que va con Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. 400 antes de Cristo tenemos este mapa. Fíjense que el resto de Europa está en blanco, no hay nada que aparezca interesante o que se haya formado en ese tiempo todavía, no hay líderes, porque estos mapas van mostrando los líderes de la historia a lo largo del tiempo. Fíjense lo que pasa después, en el 327 antes de Cristo, estamos ya en la época de Alejandro el Grande, también es la época intertestamentaria, y ustedes saben que en esa época es cuando se hace la versión de la Septuaginta de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. En realidad comenzó primero con una traducción de la Torá y después se hizo la traducción completa de esta versión de la Biblia Septuaginta. Después tenemos el 243 antes de Cristo, y ahí ya tenemos los Seleucidas, que fueron sucesores de Carlomagno, que fueron muy duros con los judíos en la zona de Israel, y ahí aparecen los famosos macabeos, tratando de volver a reconquistar territorio israelita, y tratando de sacar a los seleucidas que estaban en esa zona y reconstruyendo parte de su culto, de sus tradiciones. Fíjense el año 1 de la historia, cómo está pintado el mapa ya. ¿Qué será ese bordó que aparece ahí? El Imperio Romano, ¿eh? Ya con Augusto, en este caso, que sería el emperador Augusto, y miren cómo va tomando toda la zona de Europa y también de Asia. Fíjense el año 182, con Cómodo de emperador, sigue ganando territorios este imperio romano tan inmenso que hubo en este tiempo, y que ya dijimos todas las ventajas que trajo para la expansión del evangelio en esos primeros años. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo en ese tiempo? Cómo esto lo que daba era una cierta estabilidad política, y además las comunicaciones, que era muy importante. Fíjense todo el territorio que abarcaba y todo lo que los romanos ya habían logrado hacer en cuanto a las vías de comunicación, las carreteras, los puentes y demás que fueron construidos en esa época. Ahora bien, tuvimos problemas porque hubo persecuciones muy, muy graves en estas épocas del Imperio Romano. Por ejemplo, la de Nerón, la de Decio, la de Diocleciano, que se dio ya casi más o menos por acá, 305 después de Cristo. Y ya, ¿qué marca esta parte? El 314, que aparece el emperador Constantino, el primer emperador pro-cristiano. ¿Se acuerdan? Que en cierta forma, si bien fue más bien una estrategia política, como lo hemos contado, él se inclinó por favorecer ya el cristianismo como la religión oficial, y así es que en el 378 ya un sucesor de Constantino declara
al cristianismo como religión oficial del imperio. Y lo que cambia en ese momento es que ahora las persecuciones ya no se van a dar dentro del imperio, sino que aparecen siendo fuera del imperio, de todas las zonas que ahora eran enemigas del imperio romano, empiezan a perseguir a los cristianos. Fíjense acá, ya en el año 448 de la era cristiana, está este famoso Atila que mencionamos, este gran imperio de Atila, donde llegaron algunos misioneros y hubo conversiones en ese tiempo, pero en muchos casos se perdieron oportunidades grandísimas de que el evangelio se expandiera con más rapidez por distintos errores que se tomaron, por no apoyar a los monjes o los misioneros que en ese tiempo salían predicando el evangelio. Fíjense cómo va tomando colores ya el mapa de Europa. A partir del 500 ya tenemos Anastasio en la zona de Asia y toda una gran parte ahí de la zona de Europa, en Grecia, Corinto y demás, y el famoso rey Clovis, que también está mencionado en nuestra historia, y que tenemos en el 811 el famoso imperio de Carlomagno, que también lo estuvimos viendo, que unifica toda esa zona central, de Europa Central, Francia, Alemania y todos los cantones suizos y demás que estaban ahí, norte de Italia, un gran imperio que tuvo mucha influencia en puntos importantes para el progreso del cristianismo. Y ya en esta época, ¿se acuerdan que empezaban el tema de los vikingos, los famosos ataques que ellos hacían en todas las costas? Y a pesar de eso, el evangelio se esparció porque hubo muchos de estos vikingos que conocieron a Cristo y fueron los emisarios del evangelio en las zonas donde ellos andaban. Fíjense después, 891, tenemos acá a la reina Olga, acá arriba, ¿no? Oleg sale ahí, pero hablamos de este tema, hablamos de que hubo misioneros que llegaron a esta zona de Rusia en ese tiempo. Muchos de estos misioneros eran de las órdenes monásticas, ¿se acuerdan? Que estuvimos mencionando y que trataban de salir de todo este momento muy complicado y difícil que había. Estamos ya empezando la época de las cruzadas, y muchos salieron a predicar a estas zonas más alejadas y lograron creyentes en esas zonas. Fíjense, ya saltamos un salto bien grande al año 1417 y ya tenemos un mapa mucho más colorido porque ya tenemos mucho más personajes de importancia en todo lo que es Europa y se empieza a dar esto de las nacionalidades, ¿no? En cada sector estamos saliendo de la Edad Media, hay un renacer de todas las naciones como tales, y en este momento un fuerte empuje monárquico, es decir, existen reyes en todas estas zonas, incluso no siempre abarcan los países enteros, sino que cada país a su vez tiene muchos reyes dispersos o príncipes en las distintas distritos que se abarcan, y eligen un emperador que reúne esas zonas en particular. Era la realidad que había en la zona de Alemania, por ejemplo. Muchos cantones, cada uno con su príncipe, y tenían a su vez el apoyo a un monarca general. ¿Se acuerdan de este año 1417? ¿Quién fue el que da el primer paso? ¿Quiénes fueron los que dieron los primeros pasos en cuanto a la reforma de la iglesia, que venía trayendo muchas dificultades en el papado, mucha corrupción, muchos temas el famoso tema de las indulgencias y otros, pero había muchos problemas graves dentro de lo que era la estructura eclesiástica y autoridades dentro de la iglesia? ¿Se acuerdan? Juan Hus. Fue 100 años justo antes de Martín Lutero, en el 1517, Juan Hus fue condenado en el famoso concilio de Constanza. No tuvo la suerte que después tuvo Lutero, presentando sus famosas cláusulas de la Reforma, que dieron lugar después a la Reforma. 1517, tenemos aquí Carlos V, fue uno de los que intervino mucho en todo este proceso de reforma, ¿no? Y Francisco I en Francia. Bueno, y así tenemos el mapa ya para esta parte del siglo XVI,
en el 1517, cuando ocurre la reforma, y como comentábamos al comienzo de la clase, también en España se está dando todo un proceso de reforma, pero bien del lado católico, defendiendo la estructura papal como tal, y dando lugar a una serie de medidas, que fue, por ejemplo, la medida de la Santa Inquisición, que ya venía de mucho antes, pero en España se prende muy fuertemente con la Santa Inquisición española específicamente, y la persecución que hicieron a todos los que tenían literatura o tenían algo que ver con todo lo que se estaba dando de la reforma que venía de centro de Europa. Hablamos de los famosos escritores, los traductores de la Biblia al español, que sufrieron mucho en este tiempo dentro de España, y bueno, y también hablamos de todo lo que fue sus misiones hacia América, porque en ese tiempo España y Portugal eran los que tenían la potencia sobre los mares y sobre las nuevas tierras que habían sido descubiertas en América. Posteriormente esa potencia pasa ya a Inglaterra, cuando se fundan todas las colonias norteamericanas ahí en Estados Unidos, que es parte del tema que nos va a quedar para la clase que viene. Y en el 1618 ya estamos ahora sí metidos en este mapa, y vamos a pasar a ver qué es lo que sucedió entonces en este tiempo tan complicado del siglo XVI y XVII, luego de la reforma en la zona de Europa Central. Nos vamos a detener en lo que pasó el crecimiento que tuvo la reforma protestante en Europa. Entonces vamos a dejar de compartir esta parte y voy a pasar a compartirles la presentación. ¿La ven bien ahí? Cualquier cosa me interrumpen, porque por ahí voy a ir un poco rápido y algunos temas a lo mejor quedan un poco relegados. Ustedes interrumpan cuando quieran preguntar alguna cosa en particular. Bueno, acá entonces quedamos en este mapa del siglo XVII de la zona de Europa. Y fíjense qué pasa. Hay unos círculos que aparecen acá en verde, que son todo lo que nos va a plantear el panorama que se vivía en ese tiempo en Europa. ¿Cómo era la situación? ¿Por qué había un ambiente tan tenso, tan complicado dentro de Europa? Y los círculos de color naranja que aparecen acá, es como si esa olla a presión que estaba sucediendo en Europa de algún modo explotara, y entonces termina en todas estas opciones que la gente empezó a tener para poder salir un poco de esta realidad tan tensa, tan complicada que se vivía, ¿no? Fueron como consecuencias de estos problemas que empezaron a aparecer, que surgen esto que está escrito acá como opción espiritualista, opción pietista, la opción racionalista y la opción geográfica. Y vamos a ver uno a uno qué fueron estas cosas. No nos vamos a detener a ver todo lo que está marcado ahí, ni cómo fueron las tensiones en forma muy detallada, pero sí un panorama general. Y después, si a ustedes les queda este PowerPoint, para ustedes en algún momento que lo lleguen a necesitar usar con más detalles. Ni siquiera para el examen vamos a pedir algo así, porque es un montón lo que se va a presentar acá. Pero veamos qué pasaba en Alemania y en otros países cercanos a Alemania, como Dinamarca y Suecia, que son los que más o menos participaron en este punto. Fíjense que allá lo que sucedía era que en el año 1555 se habían terminado este bendito tema de los problemas con los campesinos que surgieron a partir de Lutero y del luteranismo, las revueltas campesinas. ¿Se acuerdan? Con la paz de Augsburgo se había determinado que todos los príncipes de esa gran Alemania, digamos de todos esos cantones en Alemania, cada uno iba a elegir qué quería seguir, si querían seguir como católicos o querían seguir siendo protestantes, iban a seguir cada uno según lo que decidieran esos príncipes, y ahí se decretó por cierto momento la paz. Sin embargo, después existen unos cambios dentro del emperador principal y se empieza a perseguir de esta manera a los protestantes. Y aparece lo que se llamó la famosa Guerra de los 30 años, que hay montones de películas, incluso si ustedes quieren tomar algún resumen de historia en internet sobre este tiempo de la Guerra de los 30 años, que resume básicamente en qué consistió.
pero fue simplemente esto, es decir, en cierto momento se da como, se rompe esa paz que había sido proclamada en el 1555 y empiezan a formarse una liga católica, por un lado, que armada, ¿no es cierto?, a cargo de las tropas bajo el mando de Tilly, y después entra Wallenstein también, que fue contratado para llevar adelante esa lucha armada contra las tropas protestantes. Sin embargo, este conflicto, que parece todo que fuera religioso en cierto punto, terminó siendo un conflicto netamente político, es decir, que los reyes estaban aprovechando su oportunidad política de conquistar más territorios, era simplemente eso. Sin embargo, en el fondo parecía toda una lucha de conflicto religioso entre protestantes y católicos. Podríamos decir que todo empieza ahí en Bohemia, cuando se elige un protectorado, digamos, o un emperador, no era emperador, sino que sería como el rey de ese lugar de Bohemia específicamente, que le tocaba ser un protestante y ponen por decreto uno católico, y ahí entonces los protestantes de ese lugar, que formaban parte del parlamento, se rebelan y largan por la ventana a dos de los parlamentarios católicos, y eso es lo que se conoce como la defenestración de Praga, y ahí comienza toda esta guerra que dura 30 años, del año 1618 hasta el 1648, que tiene varias etapas. En una primera etapa, el conflicto es netamente alemán, pero después interviene Dinamarca, tratando de ayudar a los protestantes. Después interviene también Suecia con las tropas de Gustavo Adolfo. Y finalmente también interviene algo Inglaterra, es decir, Inglaterra promete la ayuda, pero nunca llega la ayuda de Inglaterra, y se mete Francia también en el conflicto. La cuestión es que finalmente termina este conflicto con un desastre en cuanto a la pérdida de vidas, o sea, hubo muchísimas muertes de gente común, de lugares totalmente destruidos, ciudades destruidas, y por supuesto muchísima gente que tuvo que emigrar de esta zona a causa del conflicto armado que se vivía. Realmente fue tremenda la guerra de los 30 años y lo que produjo en toda esta gente, ¿no? Acá tenemos todas las etapas de la lucha, y termina con lo que se conoció como la Paz de Westfalia, que daba nuevamente un periodo de paz, de descanso entre los distintos cantones, y dejaba libertad de expresión religiosa de acuerdo a lo que determinara cada príncipe. Y viene lo que se llamó la ortodoxia luterana, también en Alemania se da en ese tiempo. ¿Qué pasó? Un seguidor de Lutero, que se llamaba Felipe Melanchthon, empieza a estudiar un tema vinculado con la justificación por la fe, que era el tema central de Lutero, pero él ve que también sería importante las obras para poder mostrar la validez de ese cambio en la vida, ¿no? Entonces empieza a darle cierta importancia a las obras también, y se arma ahí un gran conflicto, ¿no?, entre las ideas filipistas y las ideas de los luteranos estrictos. Lo acusan a Felipe y a todos los seguidores, a los filipistas, de que están defenestrando las ideas luteranas, y entonces, bueno, ahí hay bastantes conflictos, muchos debates, y eso termina también siendo una situación tensa dentro de la ortodoxia luterana. Otro conflicto más religioso que aparece dentro de Alemania, y aparece también lo que se llamó el escolasticismo luterano, es decir, que surgen escuelas, surgen universidades que llevan adelante un proceso de estudio sistemático de todas las ideas de Lutero, guiados con una base aristotélica, y también formando y dando lugar a escuelas vinculadas al luteranismo. Esto fue positivo en cierta forma, porque permitió que hubo un gran progreso en la parte educativa o en la parte de educación dentro de Alemania. Veamos también cuál fue el otro gran tema que aparece dentro de la zona de Alemania y
lugares circundantes, lo que yo les contaba en un principio, ¿no? La controversia arminiana y el problema de las ideas calvinistas y las ideas arminianas, que ustedes deben conocerlo, probablemente en teología lo han visto, y podríamos decir que básicamente los que eran seguidores de Arminio presentaron un documento que se llamaba la Remonstrantia, que exponía los puntos básicos del pensamiento arminiano, y después hubo otros documentos, sobre todo en lo que se llamó el Concilio de Westminster, que planteaba los puntos del calvinismo. Básicamente eran los 5 que se conocen como el TULIP, y que se los menciono rápidamente, se los leo cuáles eran. Por un lado, la total depravación del hombre por la caída original, la elección eterna e incondicional de los que han de ser salvos, la redención limitada, Cristo murió solo por los que han de ser salvos, y el llamamiento eficaz de la salvación. Esos serían los famosos puntos del TULIP calviniano, y por supuesto de esos 5, había 3 con los cuales Arminio no estaba de acuerdo, básicamente por lo que hablábamos recién, que esa predestinación o esa elección de los que van a ser salvos sería en Cristo, según define Arminio. Por lo tanto, todos pueden llegar a ser salvos si creen en la obra que Cristo ha hecho y pueden aceptar o rechazar esa gracia, que para Calvino era una gracia irresistible. En cambio, para el punto de vista de Arminio, que era holandés, él decía que la gracia sí podía ser resistida, ¿no? La persona tiene libre albedrío para poder definir si va a creer o no va a creer en la obra que Cristo hizo. Así que ese conflicto también, desde el punto de vista teológico, se empieza a plantear en este tiempo y produce tensiones, produce discusiones, y por supuesto los que siguen una idea, los que siguen otra idea. Por supuesto, después dentro del calvinismo empezaron a existir muchas variantes, que las habrán visto alguna vez, los calvinistas infralapsarios y supralapsarios, que tiene que ver con en qué momento se da esa elección de Dios. ¿Se da después de la caída o antes de la caída, ¿no? Si es antes de la caída y de la creación del hombre, son los supralapsarios. Si es después de la caída del hombre, son los infralapsarios. De todos modos, esos son detalles y no forman parte de nuestra materia, pero para que sepan que en esta época, siglo XVII, empiezan a existir todos estos temas teológicos que dieron lugar a tensiones importantes dentro de la zona de Europa. Bueno, esos son los otros artículos dentro de la Remonstrantia, que yo les decía, el documento que fue defendido por los arminianos, y después viene ya la paz de el momento de Westminster, o el concilio de Westminster, que puso de relevancia las 5 doctrinas calvinistas, que son las que acabo de leerles. Bien, eso sucedía dentro de Alemania, pero fíjense qué pasaba en Inglaterra. En Inglaterra era toda otra historia, así como la Reforma también fue bastante diferente en Inglaterra, ¿se acuerdan? Con Enrique VIII. Bueno, en Inglaterra estaba Jaime I como rey, y aparece lo que se llamó el movimiento puritano. El movimiento puritano surge a partir de la iglesia anglicana, pero eran personas que querían tener realmente una vida de consagración importante en sus vidas, y no querían toda una estructura tan eclesiástica, tan vacía, tan fría, sino que ellos querían vivir más apasionadamente la vida cristiana, ¿no? A partir del movimiento puritano es que surgen todos los movimientos evangélicos que vienen posteriormente, ¿ah? El metodismo con Juan Wesley, los bautistas, y los movimientos de hermanos libres, que vamos a ver también una mezcla ahí junto con otros que venían de Irlanda, pero surgen estos movimientos evangélicos a partir del movimiento puritano. Y por supuesto lo que había en Inglaterra era que tenía mucho peso el parlamento. Había un parlamento alto y un parlamento bajo, que se llamaba. El alto era de los lores, que eran los nobles, los que tenían más títulos. Ellos normalmente defendían la posición de la iglesia anglicana como tal. En cambio, los del parlamento bajo
o el Parlamento Rabadilla, que se lo conoce en otra literatura, eran los que defendían más las ideas puritanas. Entonces dependía de cuál tenía más poder o fuerza en cada uno de los momentos en que debatían, en que había que discutir ideas, y en base a eso era lo que iba sucediendo con las autoridades de Inglaterra, que estaban un poco al margen de los temas religiosos y más que nada les interesaba los temas territoriales, ¿no? Con quién tenían que pelear, si tenían que entrar en conflicto con Francia o no, si tenían que intervenir en la guerra de los 30 años. Y bueno, esas fueron las cuestiones. La Biblia del rey Jaime, que aparece ahí, fue una versión inglesa de la Biblia que se usó por muchísimo tiempo y fue por pedido del rey Jaime, ¿no? Esa traducción. Muy, muy famosa esa Biblia. Después empieza Carlos I en el trono, desde el año 1624 al 1649, y hubo tanto conflicto con este parlamento que decide suspenderlo por 11 años. Eso trae muchas consecuencias. Empieza William Laud a imponer ciertas normas muy duras. En algunos casos también empezaban a tratar de imponer el catolicismo en zonas donde ya hacía tiempo no se estaba dando como práctica el catolicismo. Vienen guerras civiles, vienen épocas donde hay un parlamento que se le llamó largo porque fue más tiempo que sesionó. Y por último termina esta asamblea de Westminster que les comenté recién y establece bien los puntos calvinistas dentro de la iglesia anglicana como tal. Y después viene una época donde ya fue vencido Carlos I y queda sin rey este imperio de Inglaterra, y aparece lo que se llamó el protectorado de Cromwell, que era muy puritano y da mucha fuerza a este movimiento puritano en ese tiempo, y ya después vuelve a restituirse el rey, que era el hijo de Carlos I, a Carlos II en el reino. Y bueno, continúan algunos conflictos ahí porque después entra Jaime II y Guillermo y María de Orange, que vienen ya otra vez defendiendo algunas posturas católicas o de la iglesia anglicana como tal, sin despreciando o poniéndole trabas al movimiento puritano. Estoy repitiendo muy rápido, pero esta es la famosa Biblia del rey Jaime que les contaba recién. Y después tenemos también lo que hablábamos de el problema del Parlamento, ¿no? Ahí tenemos una foto de cómo sesionaba el Parlamento y conformado por ese Parlamento alto y el bajo. Y cómo en algunos momentos tenía más fuerza el bajo, con los que defendían más los puritanos, y en otros momentos era el alto. Hay una historia muy buena de Wilberforce, pero eso ya es más para el siglo XVIII, o sea, 1700 y algo. Wilberforce era parte del Parlamento bajo, puritano, ¿no es cierto? Pero defendía las causas muy importantes como de los pobres, de los trabajadores en las industrias en Inglaterra, y sobre todo la causa que más defendió dentro del Parlamento y la influencia que él tenía ahí fue para lograr que dejaran de transportar esclavos negros de África hacia las zonas de América. Fue una lucha importantísima. Si pueden leer alguna vez la historia de Wilberforce, que está inserta en este tiempo y en esta época del Parlamento, es muy interesante. Y después, bueno, acá tenemos a Oliver Cromwell, que fue la época del protectorado que les contaba recién, y favoreció mucho los movimientos puritanos. Los movimientos puritanos eran estos grupos que defendían mucho que no hubiera, por ejemplo, instrumentos dentro del culto, y por supuesto nada de imágenes y todo eso. No querían que hubiera eventos deportivos los domingos o eventos de trabajo específico, ni tampoco salidas recreativas, el teatro y demás. Por eso en la época de Oliverio Cromwell se suspendieron muchas de estas actividades del día domingo, ¿no? Defendiendo unas posturas muy, muy radicales de los puritanos. Ahí tenemos la historia de un jugador olímpico, ya que estamos con las Olimpiadas. ¿Se acuerdan?
quién fue, que era muy puritano y defendía esto a muerte, de no jugar o no participar en eventos deportivos si era un día domingo. ¿Se acuerdan quién fue? Eric Liddell, que fue corredor, maratonista, logró las pruebas de los 100 y de los 200 metros y ganó medalla olímpica en esos Juegos Olímpicos específicos. Fue más tarde eso, la historia de él, pero era de estas ideas bien puritanas. Veamos qué pasaba con el sector católico. Ustedes saben que Francia en general y algunas otras zonas como Irlanda, dentro de lo que es Europa Central, y también había muchos cantones en Suiza, algunas zonas que eran más bien católicas, ahí también había problemáticas o tensiones específicas, como por ejemplo, a partir del Concilio de Trento, que es todo lo que vimos la clase pasada, bueno, hubo reacciones, no es que se quedaron tan en el molde con algunas cosas que se establecieron en ese concilio tan importante, porque de ahí en más quedaron muchas de estas cosas que se definieron, pero hubo grupos que se rebelaron, sobre todo los que querían las monarquías absolutas. Al emperador francés no le pareció nada agradable cómo se estaban dando las cuestiones dentro del concilio, y también a otros monarcas que querían reunir todo el poder en la monarquía, no en el sector de la iglesia, no querían darle tanto poder al papa. Entonces aparece este grupo que se llamó del galicanismo, que iban en contra de darle tanto poder al sector eclesiástico, y se armó unos grupos armados que iban en contra del galicanismo, que fueron los llamados ultramontantes, que eran más allá de los montes y trataban de atacar o de terminar con el poder que tenían los galicanos o los que trataban de bajar el nivel de autoridad de la iglesia. También hubo algunos que se llamaban el febrocianismo, que iban en contra de algunas tesis que daban más importancia de las tesis de Febronio, un estudioso, un erudito de la época, que daba más importancia a las ideas conciliaristas. ¿Se acuerdan en ese tiempo donde había tanto problema con el papado? Y era porque muchas veces había como una pelea entre los papas y los concilios, ¿no? Y decían, ¿quién tiene más poder? ¿El concilio, formado por los obispos representativos de todas las zonas, o el papa? Y bueno, y siempre estaba ahí esa tensión. Bueno, acá vuelven a resurgir aquellos que decían que el concilio tenía que tener más importancia que el papa, y ahí surge este movimiento de febrocianismo que también se opuso a algunas medidas que se tomaron en el Concilio de Trento. Y también aparecen algunos que se llamaban los del jansenismo, que tratan de volver a traer o relucir las ideas de los jesuitas, de San Agustín, perdón. Los jesuitas eran los que trataban siempre de defender el papado, ¿no? La orden de los jesuitas estuvo siempre al lado de lo que el papa decía o pensaba o hacía, hasta que pasó lo que pasó, que comentamos la clase pasada, de que en un momento determinado ya el papa mismo tuvo como problema con los jesuitas porque se daba cuenta que tenían mucho poder, mucha autoridad, y los sacó directamente, los eliminó como orden en toda Europa y también en América, y ahí es cuando quedaron esas reducciones que habían en América sin nadie a cargo, pues se tuvieron que ir los que estaban a cargo, y hubo ataques muy tremendos, muy, muy malos sobre los indios que estaban en esos lugares en particular. Pero hasta eso pasó mucho más adelante. Todo el tiempo anterior los jesuitas siempre estaban defendiendo más a las ideas del Papa, por eso acá aparece en este cartel jesuitas versus jansenitas, ¿no? Los jansenitas que trataban de volver a rescatar las ideas de San Agustín. Si ustedes se acuerdan, las ideas de San Agustín eran muy similares a las ideas de Calvino, cuando él hablaba sobre la gracia, sobre la predestinación, sobre la elección de Dios. Eso está mucho más adelante, lo hemos visto ya cuando estaba Agustín y Pelagio, ¿se acuerdan? Se oponían entre ellos con sus ideas, y entonces, bueno, este grupo jansenio
trata de sacar a la luz estas ideas de San Agustín, y no mucho no les gustaba a los papas que volvieran a sacar las ideas de San Agustín, porque hablaban mucho de la salvación por gracia, ¿no? Que no coincidía mucho con lo que ellos habían estado debatiendo en Trento y las medidas que se tomaron finalmente en Trento. Así que eso tenemos por el lado católico, lo que estaba sucediendo. Y además aparecen algunos grupos muy raros, pero que aparecían también dentro del protestantismo, como es esto del quietismo. Era como un grupo místico que surge por un tal Molinos, y que lo que hacían era esperar que el Señor obrara, o sea, estaban en forma muy quieta, su culto tenía que ser quieto, en silencio, y tenían como una guía espiritual para ese tipo de encuentros en particular. Y bueno, ellos fueron un grupo que tocó mucha gente, digamos, fue un grupo que la gente empezaba a pensar, incluso muchos de los que después fueron metodistas, en un principio fueron muy tocados por este grupo de los quietistas, que venía del área católica, pero tenía una cuestión más mística, y lo que trataban era un encuentro más personal con Dios. Así que había de todo dentro del área del catolicismo que también se estaba dando en este tiempo. Fíjense que las ideas de Molinos y del quietismo también tienen algunos puntos centrales bastante importantes vinculados al tema de la predestinación. Al que le interese después puede ver esos puntos de conflicto que había ahí. ¿Y qué pasaba en Francia? Bueno, como ya hemos tocado Francia en algunos puntos, Francia estaba en todo metido, digamos, en todos los aspectos de cuestiones políticas vinculadas a poder sobre territorios estaba metida. Pero ya habíamos visto nosotros que en Francia los protestantes tuvieron mucha persecución. Si bien hubo un momento donde se les dio libertad, duró muy poquito, y hubo persecución de todo tipo. Y entonces muchos de los protestantes en Francia fueron obligados a emigrar, y en muchos casos se formó lo que se llamó los creyentes del desierto, que estaban en los bosques, digamos, se reunían secretamente, y también se formaron ligas armadas de protestantes, como fueron los famosos camisards. Acá tengo una foto para mostrarles de ellos. Bueno, esto es alguna de las luchas en las cuales estuvieron metidos los franceses. Como bien saben ustedes, también participaron de la Guerra de los 30 años, y incluso fue muy raro porque hasta a veces era contradictorio con sus propios pensamientos. Es decir, en un momento participan de la lucha de los 30 años, pero favorecieron en cierta forma a los protestantes cuando sus ideas principales estaban más con el papado. Y también esa guerra de los 30 años terminó muy raro desde la ayuda de Dinamarca, porque finalmente Dinamarca, que había empezado apoyando a Bohemia y a los protestantes de Bohemia, termina dándose vuelta y apoya totalmente a las tropas católicas. Así que fue realmente, por eso decimos que finalmente esto fue más bien un conflicto político más que religioso, ¿no? Bueno, y lo que le quería mostrar era esto de los camisards, los famosos creyentes que se encontraban en las zonas de los bosques de Francia, se reunían secretamente y fueron muy atacados por las tropas reales, pero a su vez ellos también atacaban a las tropas reales. Entonces en algunos casos tenían éxito, en otros fracasaban, pero sin embargo terminaba siempre con grandes desastres en cuanto a vidas que terminaban, poblaciones que eran arrasadas, mucha hambre, mucho sufrimiento para mucha gente, todas estas luchas, y además tan extensas, ¿no?, en el tiempo, con tantos conflictos, que a la final lo que hacían era desgastar a la gente, y se desilusionaba de estos temas religiosos, en cierta forma, porque llevaban a estos conflictos y luchas armadas muy, muy sangrientos y muy complicados.
Entonces, ¿qué es lo que qué pasó como esta olla a presión que había en Europa? ¿Cómo explota? Bueno, por un lado, las opciones espiritualistas que ya vimos en el sector del catolicismo con Molinos y todo lo que fue el movimiento quietista, pero también vemos el movimiento a través de Bohème y Jorge Fox y los cuáqueros. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los cuáqueros? Si han leído algo de historias de algunos misioneros y demás, seguramente aparecen, incluso aparecen en historias de Norteamérica, cómo ellos en todo momento están ahí presentes ayudando y participando en muchos de los esfuerzos misioneros que se han hecho en muchas partes del mundo. Uno de los representantes, sí, José, ¿ibas a decir algo? Disculpa, es que justo de los cuáqueros. Hay una estatua, creo, altísima como en un monolito, como, no sé, en una columna altísima en uno de los estados, creo, de Estados Unidos, ¿no? Sí, Que sí, fue es que como el en Estados inicio de Unidos este fueron un estado grupo por muy los cuáqueros. muy, muy importante. Sobre un obelisco estaba, o un edificio alto. Ellos, por un lado, fueron muy defensores de los esclavos negros, entonces a muchos de ellos los cobijaron, los ayudaron a escapar cuando los estaban persiguiendo y fueron incluso defensores para lograr la libertad de los esclavos. Sí. Y también participaban en la defensa de muchas personas perseguidas, a veces no importaba tanto su línea, sino que ellos tenían ese amor, esa entrega para ayudar a los pobres, a los desamparados, a los que estaban sufriendo persecuciones en todos lados del mundo. Este movimiento empieza con este famoso Jorge Fox, y uno de los representantes o los seguidores fue Guillermo Penn. Si tienen alguna vez interés en conocer la historia de Guillermo Penn, que fue el fundador de Pensilvania. La colonia de Pensilvania fue fundada por este tal Penn, que incluso era de la nobleza, era una persona que tenía títulos importantes y renunció a todo eso, tuvo conflicto con su familia, porque se convirtió en cuáquero, en cristiano cuáquero, y decidió hacer esto que se le llamó el experimento santo. Como tenía mucho dinero y muchos territorios, logró comprar dentro de la zona nueva en América del Norte, estableció lo que le llamó él el experimento santo, que era un lugar donde pudiera haber paz, paz de los conflictos religiosos. Estaba tan cansado de todo lo que sucedía en Europa que decidió hacer en ese lugar un lugar de paz. Y entonces ahí fueron a parar cristianos perseguidos, tanto católicos como protestantes de distintas ramas, y los mandaba a ese lugar ahí en Pensilvania, que la capital era la capital del amor, Filadelfia, ¿no? Que se llama así también porque era del amor fraternal. La idea era que estuvieran unidos todos los grupos sin importar cuál fuera la línea religiosa que trajeran. Así que es muy linda la obra que él hizo ahí. Bueno, y acá... Sí, sí. No, te hago un comentario porque yo una vez hablé con una persona sobre los cuáqueres y justamente ahí pusiste vos ese... Claro, aparece el paquete de cuáquer, porque viene de ahí. Que hay cuáquer y que por eso le dicen que es más bueno que el cuáquer, porque dicen Exacto. que el cuáquer era buenísimo. Sí, sí, Disculpa. Sí. Justamente el que aparece en las fotos de los paquetes de cuáquer es Jorge Fox, que fue el fundador. ¿Y por qué le llamaban cuáqueros? Porque cuando tenían sus reuniones, que eran muy espirituales y prácticamente eran en silencio también y oración, y eso era todo lo que consistía su culto, ellos en cierto momento temblaban cuando oraban. Por eso es que se les llama cuáqueros, porque temblaban cuando estaban en sus cultos, en la parte de adoración y en la oración. Así que de ahí viene el nombre que ellos tomaron. Pero fueron muy perseguidos los cuáqueros en un principio, surgieron de los grupos puritanos, que yo les conté recién, pero ellos querían una experiencia mucho más profunda y fueron los primeros que empezaron a hablar de la experiencia de conversión, que hasta ese momento no era una cuestión muy difundida, esto de que hubiera un momento donde la persona acepta a Cristo como Salvador. Hasta ese momento no se hablaba mucho de esta experiencia de conversión. Los cuáqueros son de los primeros grupos que empiezan a hablar de estas cuestiones. Bueno, ¿cuál fue la otra opción? La opción pietista, y esto viene de
el movimiento del pietismo luterano con Spener y con Frank. Y después un exponente muy importante es el conde von Zinzendorf. Son todos nombres alemanes, ¿no? Pero que tuvieron muchísima influencia y fueron personas muy eruditas. Spener era doctorado en una de las universidades de allá de Alemania, la Universidad de Halle, que fue también conocida desde el tiempo de Juan Hus. Y Spener funda este movimiento que lo que quería era resaltar la piedad, ¿no? Entonces sus cultos también consistían en momentos muy espirituales, de mucha meditación en la palabra y también de oración. Y bueno, Zinzendorf fue como un alumno de Spener y Frank. Justamente la historia de él cuenta que cuando era chiquito, tenía 12 años, lo mandan a una de estas escuelas importantes, porque era un conde, él era de las máximas nobleza dentro de Alemania. Lo mandan a esta escuela y ahí es que él conoce a un profesor que era Frank, ¿no? Y tenía estas ideas del pietismo. Y en uno de los recreos, cuando estaban comiendo en la escuela, les dicen que hagan silencio porque hay una persona que ha venido a visitarlos, y el que viene en ese momento a visitarlos era un misionero que era pietista de la zona de Tranquebar en India. O sea que este movimiento mandó misioneros a zonas muy alejadas como la India, en Tranquebar, y ese misionero era Siegenwald, que también la historia de él y de su misión en la India fue realmente muy hermosa, muy linda, para leerla, para conocerla. Y bueno, de ahí él quedó muy comprometido y llegaron a él todas estas ideas del pietismo, pero después él funda un movimiento con los moravos específicamente que venían huyendo de la zona de Bohemia. ¿Se acuerdan el inicio de la Guerra de los 30 años? Bueno, los grupos moravos que venían ¿de dónde? ¿Se acuerdan de Juan Hus, de las Unitas Fratorum de él? Y los refugia en una comunidad que se llamó la comunidad de Hernut. O sea, él, como tenía bastante dinero, propiedades, destina esto a proteger a los moravos y funda entonces este movimiento el movimiento moravo, un movimiento muy importante, evangelístico y misionero. Ellos mandaron misioneros a América, a las islas de las Antillas, a la zona de América Central y también a la India y algunas zonas muy alejadas hacia el este, ¿no? Hacia el oriente. Justamente ellos son los que tocaron el corazón de Juan Wesley en el momento que Carlos y Juan Wesley viajaron a América para desarrollar allí algunas actividades de su club santo, que le llamaban. Ellos, una especie de grupos que se reunían en las casas y era para estudiar la Biblia y para meditar en la Biblia, que les llamaban las polillas de la Biblia. Justamente lo inician estos dos hermanos, Juan y Carlos Wesley, y cuando van a América, tratando de llevar el culto anglicano, como era su costumbre y demás, no tuvieron mucho éxito en ese sentido allá, pero lo que les impactó su corazón fue que iban en el mismo barco, el Simmons famoso, donde iba un grupo de moravos, y ellos comprobaron la experiencia espiritual que los moravos tenían y quisieron esa misma vivencia espiritual, y posteriormente Juan Wesley conoce a Cristo como Salvador personal gracias a su contacto con estos grupos de moravos, y después ellos ya fundan y establecen el movimiento del metodismo, como lo conocemos nosotros y como llegó a nuestros días. Cuando estábamos iniciando, antes de que entráramos, creo que solo José escuchó uno de los himnos famosos de Carlos Wesley. Fue un compositor de himnos que hasta el día de hoy se cantan, ¿no? Muchísimos himnos muy importantes. Y ellos fueron 18 hermanos, o sea, tuvo 18 hijos el matrimonio Wesley. La que fue muy conocida es su mamá, Susana Wesley, que fue quien les formó a ellos en forma muy especial, porque les daba clases de todo tipo. La mamá, Susana, conocía como 3 idiomas que manejaba muy bien, y realmente fue una enseñanza y una crianza que tuvo con ellos
que marcó las vidas de ellos para adelante y todo lo que emprendieron posteriormente. Bueno, entonces acá tenemos esta opción pietista que les decía con Spener y Frank. La Pía Desideria era este manual de este movimiento pietista. Después también mencionamos el movimiento del metodismo, y ese es sería el símbolo del metodismo, que es como una llama, haciendo alusión a la llama del Pentecostés, ¿no? Y eso se usó en todas partes del mundo como el símbolo de la iglesia metodista. Y bueno, y estos son otros de los papeles y apuntes que tenemos vinculados a la actividad de la iglesia metodista, pero nace como estos clubes. Y una cosa muy importante es que después ellos vuelven a América, pero ya llevando el metodismo como tal, y eso prendió de una manera impresionante, o sea que juntamente con Whitefield, que fue el otro predicador tan importante del grupo metodista, dice que las predicaciones eran increíbles, cómo se juntaba la gente, los escuchaban y se convertían, porque ellos hacían ese énfasis en el llamado evangelístico para la conversión. Incluso había manifestaciones de todo tipo en cada una de estas predicaciones de Whitefield, y después Wesley también lo sigue en esto de predicar, y la vida de Wesley fueron años y años de recorrer a caballo todas las zonas de Escocia, Inglaterra, Irlanda, predicando. En cada lugar donde iba predicaba, y por eso se dice que era su parroquia era el mundo, porque él se dio cuenta que no podía dentro de la iglesia anglicana, sino que lo hacía en las calles, en las plazas, en cualquier lugar público. Ahí tenía sus predicaciones. Bueno, esa fue la otra opción. Nos queda la opción racionalista, que algunos no la han alcanzado a leer, pero después, cuando lean el manual, van a ver todo el área de los eruditos. Saben que estábamos ya en el Renacimiento, y todo esto del conocimiento empieza a tener mucho crecimiento también. Entonces muchos se fueron por este lado, ¿no? Para escapar un poco de toda la situación tan conflictiva que se vivía en Europa, y aparecen personajes de mucho renombre, muchos científicos importantes de la época. Aparece lo que se llama el cartesianismo, y Renato Descartes con su método científico, y también aparecen algunos importantes pensadores, sobre todo en Francia. Tenemos acá los pensadores que dan lugar a las ideas de la Revolución Francesa posteriormente, ¿no? Tenemos Montesquieu, Voltaire y Rousseau, que son los tres principales que dan todas esas ideas y van componiendo ya todo, preparando todo el escenario para la famosa Revolución Francesa. Y por otro lado tenemos también los que trataban de encontrar una manera, a través de la razón, la explicación de la existencia de Dios. Entonces tenemos algunos filósofos importantes. El que más rescato es Kant, que con su libro Crítica a la razón pura, lo que trataba era de demostrar que si bien la realidad de Dios no es física, no la podemos comprobar físicamente, entonces no tiene una evidencia científica, sí existía una manera de comprobar su existencia a través de otros puntos que se pueden vivir en nuestra vida. De todas maneras fue criticada, tuvo sus puntos bajos, digamos, pero marcó un gran punto a favor, en que se estaba debatiendo maneras de confirmar o de afirmar la existencia de Dios. Por supuesto que tanto el teísmo como el deísmo no es lo mismo que creer en Dios. Son posturas. Por ejemplo, el deísmo lo que habla es de que Dios está en todos lados, en la naturaleza, que Dios es todo, ¿no? Y eso no significa que uno vaya a creer en Dios. Y por otro lado, el teísmo también trata de afirmar que Dios existe, pero ahí tampoco indica que vos seas un cristiano o que creas en Cristo. Podés creer en Dios, pero no en Cristo. Entonces ahí hay todas esas variantes, digamos, que se empezaron a trabajar y manejar en estas ideas racionalistas. Bueno, y nos queda la opción geográfica, que queda para la clase que viene, porque vamos a ver qué pasó en Norteamérica y cómo se fundaron estas colonias importantes, las famosas colonias que dieron lugar después a toda la fundación de los Estados Unidos de América.
pero fueron grupos que salieron huyendo de lo que sucedía en Europa y llegaron a estas tierras con la idea de escapar y de no... en algunos casos fueron colonias netamente puritanas y en otros casos, como la que hablamos recién de Pensilvania, que lo que trataban era de un lugar de paz donde confluyeran todos, católicos o protestantes, los que quisieran, que no querían tener más conflictos de tipo religioso. Así que eso, hasta acá, es lo que sucedía, digamos, este gran contexto complicado dentro de Europa y cómo va dando lugar a estos movimientos, que después fueron los orígenes de los movimientos evangélicos. Cuando hablamos de movimientos evangélicos son los movimientos que insisten en este tema o este punto de la conversión, la experiencia de la conversión. ¿Ah? Los grupos bautistas, los grupos metodistas, que son los que surgen acá en forma particular, y después también los de Hermanos Libres, y son los movimientos que vienen a nuestra tierra. América del Sur ya vienen estos grupos. Así que, bueno, espero que no estén cansados de escuchar, pero la idea es presentar un panorama complicado. Son 200 años de historia, de los siglos XVI y XVII principalmente, llegando ya hasta lo que fue la Revolución Francesa. Así que... Tenés que tomar algo de agua. Porque... Sí, sí, sí. Es mucho lo que hablaste. Es mucho, sí. Sí, sí, pero bueno, espero que quede más o menos algo claro, digamos, que existía una serie de tensiones y problemáticas y que derivan en todas estas soluciones, ¿no? Así que, y bueno, y que quede para ustedes estas cuestiones para pensarlas, ¿no? Qué complicadas estas diferencias entre los filipistas y luteranistas estrictos, los calvinistas y los arminianos, y que dieron lugar a cuestiones teológicas que si bien eran importantes y hasta el día de hoy siguen dando diferencias, no era para derivar en tantas luchas sangrientas que hubo en ese tiempo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos todas las ideas, las aceptamos, pero no estamos peleándonos a muerte para defender una u otra. Ahí leí en los apuntes esos que tenías vos casi en lo final, cuando muere Wesley, que sí. Dice que ahí se separa la iglesia anglicana aparentemente. Porque él todo el tiempo siempre quiso mantenerse dentro de la iglesia anglicana. Hasta ese momento no se daba cuenta que ya lo que él había fundado era un movimiento diferente. Entonces, hasta último momento en su vida, él quería mantenerse dentro de la estructura anglicana, no quería producir esa ruptura. Y también dentro del movimiento metodista, Whitefield, que fue el otro predicador, era más calvinista y las ideas de Wesley eran más arminianas. Si bien algunos hablan de una posición wesleyana también, ¿no? Que era intermedia entre calvinistas y arminianos. Bueno, como les voy a dejar yo esta clase grabada y también voy a dejar